pero sobre todo este, que es el de los feminicidios, es uno que impide que nosotros nos convirtamos o que lleguemos a ser una sociedad enteramente democrática. En el día de ayer veíamos en redes sociales como pues, un cantante de aquí de República Dominicana, muy conocido, Pavel Núñez, publicaba la imagen de una persona muy allegada a él, que es Lian Guerrero Bobadilla, de 29 años, que lamentablemente pasa a convertirse en otra víctima de feminicidio. A ella la asesinó el sargento Emmanuel Guzmán Pichardo, de 30 años. Ahí vemos su imagen en pantalla, quien posteriormente recurrió a algo que se repite una y otra vez en estos casos, que es el de quitarse la vida. Además del caso de Lian Guerrero Bobadilla, en estos días hay una serie de casos que nos reiteran una vez más que el feminicidio, por más que hagamos, por más políticas que se implementen, por más que se prometa en los planes de campaña de los diferentes candidatos, todavía sigue aquí en nuestro país como una amenaza constante al desarrollo de mujeres, de niñas y de adolescentes. El 5 de junio fue un día muy trágico aquí en nuestro país porque fue un miércoles y ese día hubo dos casos puntuales, el de una odontóloga en Santiago Rodríguez y otra señora en Baní, en la provincia de Peravia. La odontóloga Mirelis Carrasco, quien pues falleció a manos de su expareja Félix Vargas, quien luego en un intercambio le quitaron la vida. Y en Baní a la señora Daisy Margarita Encarnación Brea, quien cometió su pareja el hecho de quitarle la vida, José Santos González Méndez, de 63 años. Daisy tenía 49 años. Yo recopilé algunas estadísticas para, en cierto modo, pues reiterar que esto continúa ahí y que nosotros tenemos una tendencia muy peligrosa de ubicarnos entre los países que lideran el tema de los feminicidios, no solamente en el Caribe, sino en la región. Por ejemplo, en 2023 terminamos con 51 feminicidios en República Dominicana, al menos de manera oficial, porque también hay un subregistro en cuanto a cómo el Ministerio Público considera que es un feminicidio, si es pareja o expareja, y cómo excluye algunos casos que sí cabrían dentro de lo que es feminicidio. Entonces tenemos que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, aquí hubo al menos 51 feminicidios. Si comparamos esta cifra con el 2022, vamos a ver que hubo un descenso, porque en 2022 se registraron 58 muertes de este tipo, y esa cifra, esas 58 muertes, nos colocaron a nosotros con países, por ejemplo, como Honduras, que encabezan el ranking en cuanto a muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Nosotros en 2022, de acuerdo a la CEPAL, en una evaluación de 26 países, quedamos en segundo lugar, luego de Honduras, en el tema de feminicidios. Y lo preocupante de esto es, aunque en 2023 vimos que hubo una baja, todavía seguimos liderando en cuanto a estos casos. Yo revisé, y para terminar mi comentario, revisé un artículo que se escribió en el 2001 del Observatorio de Justicia y Género, y al uno leer las conclusiones de ese artículo, que hablaba sobre una cantidad muy grande de feminicidios, unos 100 y pico feminicidios en ese momento, hacía unas conclusiones que se repiten, que todavía siguen. Por ejemplo, decía que la violencia de género está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: social, económico, religioso y político. Nosotros pasamos, por ejemplo, de unas elecciones en febrero y también en mayo, y vimos ese desequilibrio en cuanto a lo político, o sea que ahí se perpetúa una vez más ese tipo de violencia. Pero hay algo, y es que en ese momento apenas se cumplían 5 años de la promulgación de la ley 2497, que es la ley que trata todo lo concerniente a violencia de género. Uno podía decir, bueno, en ese momento las cosas no estaban tan adelantadas porque apenas se cumplían 5 años, pero escuchen lo que dice aquí. En 19 de los 21 casos de feminicidios íntimos, las mujeres habían expresado su voluntad de salirse de la relación, lo que indica que al encontrarse cerca de la separación,
el homicida se permite y prefiere asesinarla antes de que ella pueda iniciar una vida autónoma e independiente. Eso fue en 2001. Ustedes se preguntan y evalúan todos los casos o la mayoría de los casos que yo comenté y verán que continúa todo igual. Y luego, ya para finalizar, Edith, tenemos el tema de las edades. Yo les decía, por ejemplo, que había uno de estos casos que el feminicida tenía 63 años, en otro tenía 49, en otros casos más anteriores vemos que eran muchachos jóvenes. Y algo que refiere este estudio de 2001 es la mayoría de las edades de los feminicidas no fueron consignadas en ese momento en los expedientes, pero en los casos donde la edad aparece documentada, la mayoría de los feminicidas está entre los 31 y 60 años. El abanico de edades es amplio y tiene que ver con el ejercicio constante de control en la categoría de masculinidad violenta. Esto quiere decir que no importa, en ese momento no había una edad específica en la que uno podría decir, bueno, lo que pasa es que los feminicidios los cometen los jóvenes o lo que pasa es que los cometen los más centrados en edad. No, en ese momento el abanico de edad era amplio y todavía vemos que en 2024 continúa este tema en cuanto a los feminicidios.